Señor Hotz, cuando yo crezca quiero ser un abogado como usted. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! A continuación, y recuerda que nosotros estudiamos mercadotecnia y no derecho. Preguntas que le harías a tu abogado por si algún día llegas a tener tu propia empresa. Mucho ojo. Hola, licenciada. Tengo algunas dudas sobre mi negocio y me gustaría saber si usted podría orientarme. Hola Dana, ¿cómo estás? Claro que sí, platícame. Me gustaría saber qué es lo que puedo decir como persona moral. Mira, las deducciones en general las podemos encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 25. Te platico los puntos que podemos encontrar aquí. Lo primero dice, las devoluciones que se reciban o los descuentos, bonificaciones que se hagan. Esto quiere decir que si tú como empresa vendes un producto y después tuvieras que devolver el dinero por cualquier motivo a tu cliente, o si concedes descuentos o servicios, estos montos pueden deducirse al calcular el ingreso sujeto a impuestos. ¿Y también puedo deducir los gastos netos de descuentos, devoluciones o bonificaciones? Sí, claro. Por ejemplo, supongamos que una tienda vendió productos en un total de 100,000 pesos durante un año. Sin embargo, ofreció descuentos a los clientes por un total de 5,000 y aceptó devoluciones por 2,000 pesos. La bonificación otorgada a los clientes fue de 3,000, un total de 10,000 pesos. Estos 10,000 pesos restarían de los ingresos brutos de 100,000 para calcular el ingreso neto sujeto a impuestos. Ok, esta parte me quedó clara, pero ¿qué sobre las inversiones? Las inversiones suelen estar relacionadas con la adquisición de activos de larga duración que se utilizarán en la operación del negocio. Entonces, por ejemplo, yo que me dedico a la construcción de obra pública, si decido hacer una inversión en la compra de maquinaria nueva para mejorar nuestros tiempos de entrega y tiene un costo total de 50,000, ¿puedo deducir esta inversión como un gasto en mis declaraciones de impuestos? Sí, por ejemplo, si tu empresa tuviera ingresos brutos de 200,000 pesos durante el año y decide deducir la inversión de 50,000, el ingreso neto sujeto a impuestos sería de 150,000 pesos. ¿Y qué podría hacer en caso de créditos incobrables o pérdidas en casos fortuitos o de fuerza mayor? Sí, claro, también existe la posibilidad de que sean deducibles. Supongamos que tu constructora tienes un total de 10,000 pesos en créditos incobrables y además la empresa sufre un incendio accidental en su inventario y las pérdidas fueron de 5,000 pesos, dando un total de 15,000. Ok, creo que logré entender. Si mis ingresos brutos fueron de 100,000, ya solo serían sujetos a impuestos 85,000 porque los 10,000 y los 15,000 se harían deducibles. Así es, Dana, y esta deducción permite que la empresa refleje de manera más precisa su rentabilidad neta, después de considerar los eventos imprevisibles que pueden afectar sus finanzas. Y te voy a decir algo que te va a interesar aún más. Tú como patrón puedes deducir las cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto se refiere a la capacidad de las empresas para restar de sus ingresos brutos. ¿Cómo? Si yo tengo ingresos brutos por 300,000 y el pago de mis contribuciones es por 15,000, ¿solo quedaría sujeto a impuestos un total de 185? Increíble, eso no lo sabía. ¿Y qué pasa con los intereses que se han acumulado ante el ejercicio pero aún no se han pagado? Que en mi caso se tratan de préstamos y líneas de crédito como forma de financiamiento en las que tengo que pagar intereses. Bueno, los intereses devengados sin ajuste alguno también pueden ser deducibles. Supongamos que una empresa obtiene un préstamo de 50,000 pesos con una tasa del 5% anual. Al final del año fiscal, la empresa ha acumulado 2,500 en intereses, pero aún no los ha pagado. Durante el mismo periodo, la empresa generó ingresos brutos por ventas por un total de 200,000. En este ejemplo, la empresa puede restar los 2,500 de intereses devengados de sus ingresos brutos para determinar su base imponible, que serían 197,500. Esto permite que yo como empresa considere los intereses acumulados como un gasto en el cálculo de su ingreso neto sujeto a impuestos, incluso si los intereses aún no se han pagado. Es correcto, Dana. Veo que lo estás entendiendo de la mejor manera. ¿Y el ajuste anual por inflación también puede ser deducible?
Por supuesto, este ajuste busca corregir los efectos inflacionarios en los estados financieros y asegurar que los valores contables reflejen la realidad económica de la empresa. Por ejemplo, si yo como empresa tengo activos fijos como propiedades o equipos cuyo valor ha sido afectado por la inflación durante el año fiscal y al final el ajuste anual por estos activos es de 5,000 y los ingresos brutos de mi empresa fueron de 150,000 pesos, puedo deducir los 5,000 de los 150 y solo hacer grabable impuestos 145,000 pesos. Es correcto, Dana. Y te platico también que puede ser deducible los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción y los que entreguen a las sociedades y eso cesiones civiles a sus miembros. ¿Me podrías explicar esta parte? No logro comprenderla. Claro, imaginemos una sociedad cooperativa de producción que tiene ingresos brutos por ventas de productos por un total de 100,000 pesos durante el año. Dentro de esta cooperativa hay varios miembros que han contribuido con un capital o trabajo a la cooperativa. La cooperativa decide distribuir anticipos y rendimientos a sus miembros como parte de la participación a los beneficios de la sociedad. Supongamos que durante el año la cooperativa paga 10,000 pesos en anticipos y 5,000 en rendimientos a sus miembros. La deducción de anticipos y rendimientos al final solo pagarías impuestos por 85,000 pesos, porque puede ser que 15,000 pesos sean deducibles de los anticipos y de los rendimientos. Increíble, no tenía conocimiento de esta información, pero conozco a alguien que le va a funcionar mucho. Y por último tenemos la deducción de las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones del personal. O sea que yo como empresa puedo deducir de mis ingresos brutos las aportaciones que se realizan para la creación o aumento de fondos destinados a pensiones o jubilaciones de mis empleados. Así es, supongamos que tu empresa tiene ingresos brutos por ventas de 200,000 pesos durante el año. En ese periodo decide contribuir a un fondo de pensiones para sus empleados y realiza aportaciones por un total de 15,000 pesos. Solo serán gravables de impuestos 185,000 pesos, porque los 15,000 pesos restantes se contribuyeron para ser deducidos. Muchas gracias por toda esta nueva información, licenciada. Me voy con mucho conocimiento para poder aplicarlo como persona moral. Gracias a ti, Dana. Y recuerda que todo esto lo puedes encontrar en el artículo 25 de la ley del ISR. Continuamos con el artículo 28 de la ley del ISR. La primera fracción establece que no son deducibles los pagos por ISR propios o de terceros, las contribuciones subsidiarias o correspondientes a terceros, excepto aportaciones al IMSS o a cargo de patrones, el subsidio para el empleo entregado por el contribuyente y los accesorios de contribuciones, salvo recargos pagados efectivamente, inclusive mediante compensación. La fracción 2 nos dice que no son deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto al total del ingreso del contribuyente. Cada ingreso tiene un exento. Si un sueldo es de 1,000 pesos y tiene 200 pesos exentos, pero solamente se deducen al 10%, entonces solamente se van a deducir 100 pesos de ese sueldo. La tercera fracción establece que los obsequios, atenciones y gastos similares son deducibles para efectos fiscales siempre y cuando estén directamente relacionados con la venta de productos o la prestación de servicios y se ofrezcan a los clientes de manera general. La fracción número 4 nos dice que no son deducibles los gastos de representación, que la mayoría son para promover la empresa por la cual trabajan, como en eventos sociales, comida, etc. Un ejemplo sería pues una charla de negocios que se tiene donde se habla sobre los proyectos y estrategias que benefician a la empresa. Algunas veces sí son deducibles si están justificados y cumplen con las regulaciones fiscales aplicables. La quinta fracción permite la deducción de viáticos y gastos de viaje, siempre que no se incluya el hospedaje, la alimentación, el transporte, el uso de automóviles o el pago del kilometraje. Hay límites específicos para la deducción de gastos de alimentación, uso de automóviles y hospedaje. Se requiere la documentación respaldatoria.
La fracción número 6 nos dice que las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales solo son deducibles en caso de que se demuestre que fueron por alguna situación preventiva, fuerza mayor o acto de terceros. Por ejemplo, cuando algún empleado está repartiendo algún pedido y sufre un accidente, si el accidente fue por parte de terceros o alguna otra causa justificable, se le cubre a este económicamente. La séptima fracción establece que los intereses devengados por préstamos o adquisición de valores a cargo del gobierno federal, así como títulos de crédito especificados, no generan impuestos cuando la transacción involucra a personas físicas o morales sin fines de lucro. Sin embargo, instituciones de crédito y casas de bolsas residentes en México que realicen pagos de intereses por préstamos de valores deben cumplir con requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria. La fracción número 8 se refiere a las provisiones destinadas a la creación o aumento de reservas adicionales de activos o pasivos. Estas provisiones se forman utilizando los ingresos o gastos del periodo, con la excepción de las relacionadas con las gratificaciones para los trabajadores de dicho periodo. Imaginamos también que una compañía al final del año fiscal decide destinar una proporción de sus ganancias para crear una reserva destinada a posibles contingencias futuras, como reparaciones imprevistas en sus instalaciones. Esta provisión se establece apartando fondos de los ingresos de ejercicio, pero no se utiliza para cubrir gratificaciones a los trabajadores, ya que éstas se manejan de manera separada. Fracción 9. Esta disposición indica que las reservas creadas por una empresa para la indemnización al personal, pagos de antigüedad o obligaciones similares no son deducibles a efectos fiscales, a menos de que se constituyan conforme a los términos específicos establecidos en la ley del ISR. La fracción número 10 nos dice que no son deducibles las primas o sobreprecios sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones que emita. Imaginemos que una empresa emite acciones con un valor nominal de $1 cada una. Un inversor decide comprar estas acciones por $5 cada una, pagando $4 adicionales como prima o sobreprecio. Si la empresa más tarde decide reembolsar estas acciones, el inversor podría recibir más de $1 por acción, incluyendo la prima como parte del reembolso. Fracción 11. Esta disposición permite deducir pérdidas en caso de eventos imprevisibles, fuerza mayor o venta de bienes, siempre que el valor de adquisición no refleje el valor del mercado al momento de la compra por parte del vendedor. La fracción número 12 nos dice que no se deduce el crédito comercial, que es cuando sacamos ahorita un bien o servicio y lo pagamos en un futuro. Fracción 13. La ley permite la deducción de pagos por el uso temporal de aviones y embarcaciones no explotados comercialmente. Para casas habitación, la deducción está sujeta a requisitos específicos y las casas de recreo no son deducibles. En cuanto a automóviles, se permite la deducción hasta ciertos montos diarios, con requisitos adicionales y existe una excepción para arrendadoras que destinen exclusivamente a los vehículos al arrendamiento. La fracción número 14 nos dice que no son deducibles las pérdidas derivadas de enajenación. ¿Cómo imaginar que alguien compra acciones de una empresa por $1,000? En un momento posterior decide vender estas acciones cuando su valor ha disminuido a $800. La diferencia de $200 entre el precio de compra y el precio de venta representa una pérdida derivada de la enajenación de estas acciones. En este caso, el vendedor ha incurrido una pérdida al vender los activos a un valor inferior al que los adquirió originalmente. Fracción 15. Esta disposición permite deducir pagos de impuestos realizados por el contribuyente, pero solo si se tiene derecho a acreditar esos impuestos y si los gastos asociados son deducibles según la ley del impuesto sobre la renta en México. La fracción número 16 nos dice que tampoco son deducibles las pérdidas que provengan de fusión, reducción de capital o aportación patrimonial a cualquier sociedad, como cuando dos empresas deciden fusionarse y al momento de calcular activos y pasivos se dan cuenta que una tiene mayor valor que la otra y este valor se tiene que ajustar y entonces representa una pérdida para ambas. Fracción 17. La ley permite deducir pérdidas por la venta de acciones y títulos de valores no generados de interés. Estas pérdidas solo pueden restarse de ganancias futuras en transacciones similares. Se actualizan y deben cumplir con requisitos específicos, incluyendo ajustes para acciones cotizadas y presentación de estudios en caso de partes relacionadas. Operaciones fuera de la bolsa requieren notificación al físico. Para títulos distintos se necesita la autorización fiscal, excepto para instituciones financieras.
La fracción número 18 nos dice que tampoco son deducibles los gastos en el extranjero a prórrata. Imaginemos que una empresa tiene gastos de envío por un total de 100 pesos y envía productos a dos países, A y B. Si el 70% de los productos se envían al A y el 30% al B, los gastos a prórrata serían 70 pesos para el país A y 30 pesos para el país B, reflejando la proporción de envíos a cada ubicación. Fracción 19. Esta disposición impide la deducción de pérdidas en operaciones financieras derivadas y en operaciones mencionadas en el artículo 21 de la ley del ISR, cuando se realizan con partes relacionadas, a menos que los términos acordados sean comparables a los que se pactaron con partes independientes en operaciones similares. La fracción número 20 nos dice que no es deducible el 91.5% del consumo en restaurantes y con pagos que no sean tarjeta de crédito o monedero de la empresa. Fracción 21. Esta fracción establece que los gastos en comedores proporcionados por empresas a sus trabajadores no son deducibles si no están disponibles para todos. Si están disponibles para todos, solo son deducibles hasta un límite diario por trabajador, que incluye el salario mínimo diario del área geográfica del contribuyente, más cualquier cuota de recuperación pagada por parte del trabajador. La fracción número 22 nos dice que tampoco son deducibles los pagos con relación a servicios de aduana a la hora de importar o exportar algo como empresa. La fracción 23 establece que no se pueden deducir los pagos hechos a partes relacionadas o mediante acuerdos estructurados, si los ingresos de esas partes están sujetos a regímenes fiscales preferentes. Hay excepciones para ciertos casos, como cuando el pago se relaciona con la actividad empresarial del receptor o si hay control efectivo entre las partes. También se definen términos clave si se especifican situaciones donde no implican esta restricción. La fracción número 24 nos dice que tampoco son deducibles los pagos de cantidades iniciales que no se coticen en mercados reconocidos para la adquisición de cualquier cosa. La fracción 25 se refiere a la obligación del prestatario de devolver al prestamista un monto equivalente a los beneficios económicos generados por los títulos financieros que ha recibido en préstamos cuando cobra los derechos asociados a estos títulos. La fracción número 26 dice que no son deducibles las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente, como los dividendos de participación como accionista de una empresa. Fracción 27. Esta fracción limita la deducción de intereses por deudas con partes relacionadas en el extranjero. Los intereses no son deducibles si exceden el triple del capital contable del contribuyente. Se permite una opción para determinar el capital contable. Existen excepciones para ciertas deudas y se hace referencia a normas financieras y disposiciones adicionales. La fracción número 28 dice simple y sencillamente que no se deduce ningún tipo de anticipo para adquisición de materia, mercancía, etc. Fracción 29. Esta fracción establece que los pagos deducibles para el contribuyente también deben serlo para un miembro del mismo grupo o en el caso de residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, en su país de residencia. Existen excepciones cuando los ingresos se acumulan proporcionalmente o cuando el contribuyente es residente fiscal en otro país. La fracción número 30 dice que los pagos que a su vez son ingresos exentos para el trabajador como beneficios de salud, ciertos subsidios educativos, etc., tampoco son deducibles. Fracción 31. Se deroga. La expresión se deroga indica que el texto o disposición al que se hace referencia ha sido eliminado o anulado, lo que significa que ya no tiene validez legal y ha sido oficialmente revocado.